Esta llamada se está grabando. Bien. Bueno, la primera unidad de trayecto 1, lo cual es muy importante entender que vamos a empezar de lo más básico, vamos a explicarte una materia sumamente importante en nuestra carrera, que hay que prestarle mucha atención y hay que aprobarla, ¿sí? Porque, bueno, como sabemos, tiene muchas correlativas, es decir, muchas materias de segundo, se necesita tener aprobada esta materia. Es una materia a priori en primer año a tender a ser muy complicada si no es más bien de entender cuáles son los procesos, qué es, digamos, y cómo se realizan. Entonces, en base a eso vamos a presentar nuestra primera unidad de trayecto y vamos a hablar un poco de lo que es la bioseguridad, ¿sí? Para tener un concepto básico de lo que es la bioseguridad, vamos a sacar todo el Power está basado también en base a la bibliografía de la cátedra. Quiero que entiendan eso. Entonces, para entender, primero yo leo y después vamos razonando juntos, ¿sí? Bioseguridad, entonces, son procedimientos pensados e implementados para evitar o disminuir el riesgo de adquirir o transmitir infecciones por agentes biológicos, físicos, químicos o evitar caídas, choques eléctricos u otros tipos de accidentes laborales. Hasta ahí, hay algo que, digamos, no se entendió. Me parece que lo más importante sería entender, digamos, que son procedimientos pensados e implementados, eso sí, pero para disminuir el riesgo de que un agente, un microorganismo, así sea biológico, un agente físico, químico, o por un accidente mecánico también, se sufra, digamos, algún tipo de accidente laboral, ¿sí? Entonces son normas, son procedimientos que están basados justamente en evitar o disminuir la cantidad de riesgos, así sea de accidentes laborales o de transmisión de agentes biológicos. Estas normas, estos procedimientos, digamos, cuando hablamos de bioseguridad, hay que entender que están bajo el marco de una ley. Es decir, digamos que sería la Ley Nacional 23.798/1990. ¿Sí? Hace referencia, digamos, al año en que se empezó a implementar o que se promulgó. Establece básicamente normas de bioseguridad en la cual está sujeta a todas las prácticas médicas, incumplimientos considerado también una falta de normas. Todo incumplimiento, toda cosa que yo me salga de las normas de bioseguridad, va a ser considerado una falta grave, ¿sí? Y esta ley justamente es un conjunto de normas que lo que hace es poner en práctica y en utilidad lo que llamamos bioseguridad. ¿Para qué? Para que en el ambiente laboral, en mi ambiente, sí, en mi ambiente también, si me puedo pensar en lo que es laboratorio, que vamos a hacer las prácticas, sea un ambiente seguro, en el cual los riesgos estén lo más disminuidos y lo más bajo posible. Vamos a seguir con los objetivos que tiene la bioseguridad. Estos objetivos hacen referencia a 4 puntos importantes. El primero, como dije antes, es prevenir accidentes, en donde los trabajadores de la salud justamente están expuestos a fluidos corporales, a sangre, entre otras cosas. Debe ser aplicar cualquier procedimiento. En todo acto que yo haga, siempre tengo que actuar bajo, digamos, los requisitos, las normas de bioseguridad. Hay que lograr también actitudes responsables, ¿sí? Conocer la conducta a seguir frente a un accidente, es decir, hay que tomar conciencia de que yo a la hora de trabajar en cierto lugar, también corro el riesgo de accidentarme o de que se me transmita, digamos, un microorganismo biológico. Entonces, por eso habla de responsabilidad, de compromiso, y que hay que saber bien cómo actuar en caso de que sucedan estos accidentes laborales. Y también es una práctica, la bioseguridad, que ayuda a cuidar y a cuidarse. ¿Sí? Acá, acá hablamos un poco del marco normativo de la bioseguridad en Argentina.
Tal vez ustedes no le pregunten, digamos, leyes por leyes, no le pregunten los números de ley, pero que sepan que hay ciertas leyes, ciertos convenios nacionales que avalan y dan pie para que se aplique la bioseguridad. ¿Sí? El primero es el artículo 41 de la Constitución Nacional. Después tenemos del Código Civil, tenemos el 904 y el 205. Del Código Penal, porque justamente cuando las personas no aplican bioseguridad es un acto que también puede llegar a ser penado, es el 200, el 203 y el 205. Después tenemos varias leyes. Por ejemplo, la ley 23.798, que es la ley nacional de SIDA. Después tenemos la ley número 3.922, que habla sobre el control de desechos peligrosos y su eliminación. También habla un poquito de lo que es la ley de residuos peligrosos, que es la 24.052. Hablamos de lo que es también la ley 25.916, que es la de gestión de residuos domiciliarios. Y por último tenemos nuestra ley, también que es la 26.529, que bueno, también fue modificada a ser 26.742, ¿sí? Que habla de desechos del paciente. O sea, la bioseguridad abarca todas estas leyes. Y justamente es una práctica que está resguardada bajo el marco legal y que tiene su pena, digamos, en caso de que no se aplique de la manera correcta. Como dije antes, ustedes no le van a preguntar todos estos números de leyes y artículos, sino que ustedes entiendan y que sepan de que existen un marco que lo avala. ¿Sí? Hablamos un poco ahora, decimos que justamente es el nivel de precaución, o sea, el nivel de precaución siempre va a depender del procedimiento que se realice, no del sujeto que se trate. Es decir, cuánta bioseguridad yo tengo que tener va a depender, digamos, de qué procedimiento yo debo realizarle a ese sujeto de atención. Va a depender, digamos, de qué procedimiento tengo que hacer con ese sujeto de atención, pero no va a depender propiamente del sujeto. ¿Sí? Es una práctica que está justamente dirigida a la precaución y que va a depender, digamos, qué nivel de precaución, qué nivel de bioseguridad yo pongo, pero es siempre en base al procedimiento, para que se tenga en cuenta. Tiene ciertos principios. Son tres, ¿sí? Los principios de la bioseguridad son tres. Justamente decimos que hablan de principios de universalidad, del uso de barreras y los medios de eliminación de residuos. Esos son los tres principios de la bioseguridad. Cuando hablamos de universalidad, es que todo el personal, para prevenir la exposición, debe cumplir necesariamente las normas de bioseguridad. ¿Sí? Son para todos iguales. Después, cuando hablamos del uso de barreras, es que tenemos que necesariamente utilizar elementos de protección, como ven en la imagen que tiene reflejada abajo, como son, por ejemplo, la cofia, hablamos de barricos, hay diferentes tipos de barricos, guantes, patas, las botas, ¿sí? Todo para estar, digamos, lo más protegido posible. Y cuando hablamos de las medidas de eliminación de estos residuos que se provocan mediante la práctica, es que de los materiales utilizados en el sujeto de atención, yo tengo que saber diferenciar si lo elimino, digamos, qué tipo de bolsa lo elimino, si llevan algún procedimiento, si son reutilizables, digamos, la esterilización o no. A eso hace referencia estos tres principios básicos. Hablamos de lo que son precauciones universales, ¿sí? Por eso cuando nosotros tenemos las prácticas de Proyecto 1, cuando ustedes tienen las evaluativas, lo primero que se dice es que hay que tener las uñas limpias y cortas, que hay que tener la utilización de accesorios, ¿sí? Como son aritos, bijú, digamos, también por la duda de alguna reacción química, digamos, no se recomienda el uso de maquillaje, ¿sí? Y un correcto lavado de manos, que eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lavado de manos también primordiales, antes, durante y después de realizar las prácticas que utilizamos con el sujeto de atención. Acá hay algunos ejemplos de las precauciones universales, como les dije antes,
tenemos la bata, tenemos la cofia, ¿sí? Esta se denomina cofia, después tenemos guantes, tenemos distintos tipos de guantes, así como tenemos distintos tipos de barbijos, tenemos los que llamamos gafas, y todo va a llevar parte, va a formar parte de lo que es este tipo de protección personal. Ustedes díganme si yo vengo bien, si hay algo que no se entiende, si necesitan que repita algo. Eso es lo importante para saber cómo venimos. ¿Sí? Sin vergüenza, sin miedo, que acá nos podemos equivocar la cantidad de veces que sea necesario. Bien. Acá ahora parece que vienen bien. Repito, cualquier cosa, si necesitan que yo les repita algo, ustedes avísenme por favor, que yo no tengo problemas, ¿sí? Cuando hablamos de precauciones universales, buenas noches, Dani. ¿Cómo va? Cuando nosotros hablamos de precauciones universales, realmente acá ustedes tienen dos ejemplos, digamos, de lo que son las precauciones universales. Una de ellas es la inmunización, ¿sí? El calendario de vacunación, también lo que existe en el calendario de vacunación son particularidades, digamos, desde lo más general hacia lo más singular, pero cuando hablamos universales es porque hay vacunas que se tienen que descarta, se utiliza, digamos, de manera global, y ahí hablamos ya del descartador propiamente dicho. Acá nos explica un poco el material, digamos, qué procedimiento debo tener yo ante un accidente según nuestro marco de inauguración, ¿sí? Si algún día tenemos algún accidente, tanto en el laboratorio, el día de mañana, si ustedes ya van a ser también parte del equipo profesional docente, o si están entrando bajo las prácticas en algún territorio, digamos, ¿cómo se debe actuar? Primero hay que entender que con un contrato de localización de servicio, ¿sí? La Universidad Nacional de Rosario ha acordado, con duración, digamos, del programa de lucha contra el SIDA, el siguiente protocolo, y lo hace justamente bajo el programa de lucha contra el SIDA, porque es una de las enfermedades eh, más visibles o las que más comúnmente se puede llegar a contagiar, digamos, nuestro personal de salud, o como ya dijimos antes, nuestros estudiantes a la hora de la práctica, por el hecho de las prácticas, ¿sí? Por el hecho de que por ahí se ingrese pinchando la aguja, el hecho de los fluidos, de la sangre, entonces, bueno, ahí hace referencia. Lo primero que hay que hacer es contactarse al momento de que se produce el accidente con el doctor Galíndez, ¿sí? Ahí ustedes tienen un número de teléfono, y si no, también habla de la doctora Vázquez. Después de eso tenemos, bueno, después del contacto por medio de llamada, tenemos que cumplir las indicaciones, digamos, tanto del doctor Galíndez como de Vázquez, ¿sí? Y la escuela, hay que hacer un informe correspondiente a la escuela de enfermería. Todo esto queda archivado bajo el informe, y después seguimos nuevamente con las indicaciones. Existen diversos tipos de exposición accidental. O sea, no hay una sola forma, perdón, no hay una sola forma de, de que se pueda producir un accidente. O sea, el riesgo de contraer o transmitir las enfermedades depende de la clase y del material que haya sido expuesto, la que también uno utiliza. Tenemos tres clases, ¿sí? Tenemos la clase A, la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Primeramente tenemos que entender que en la clase 1, ahí es cuando hablamos de sangre y de residuos corporales. Residuos corporales es lo mismo a fluidos corporales, ¿sí? Y también hay que entender, digamos, la acción. Cuando nosotros hablamos de sangre, hay que lavar inmediatamente las manos o la zona lastimada, digamos, con agua y con jabón. Y la acción justamente es que permitir el sangrado, es decir, permitir el drenaje de sangre mientras yo estoy, por ejemplo, en el hipotético caso que yo me corto y hay fluido de sangre, digamos, yo me lavo la mano con agua y jabón y bajo el agua tengo que presionar, tengo que hacer, digamos, que la sangre vaya saliendo. Es como un tipo de barrera inmunológica primaria lo que vendría a ser, ¿sí? Después tenemos la clase 2. La clase 2 justamente
hace referencia a esputos, a vómitos, a secreciones nasales, a heces, propiamente dicho, y a orina, ¿sí? Y cuando yo, por ejemplo, tengo la clase 2, el tipo de acción que voy a llevar a cabo es lavar con abundante agua, ¿sí? O suelo fisiológico. Y en la clase 3, por ejemplo, cuando yo corro el riesgo de una exposición accidental a sangre o fluido, lo que tengo que hacer es lavarme las manos con agua y con jabón. Fíjense una particularidad, que por ejemplo la clase 3 es cuando hablamos de la piel sana, ¿sí? Que la piel está intacta, o sea, no presenta lesiones. La clase 1 y 2, que decíamos que eran sangre, que eran fluidos corporales, vómitos, esputos, secreciones nasales, heces y orina, ahí es cuando la piel no está intacta y cuando está en contacto con la mucosa, ¿sí? Por eso la importancia también un poco de permitir que sangre esa. Porque, bueno, es lo que, digamos, primeramente junto con el agua y con jabón, es lo que realiza, digamos, una tarea de lo que nosotros denominamos antiséptico. Ahora, como dijimos antes, vamos a explicar un poco lo que es el área limpia y el área sucia, ¿sí? Andar con un ambiente limpio, hay que entender esto que es básico. Con un ambiente limpio disminuye el riesgo de infecciones, pero que debe disponerse, digamos, de dos áreas de trabajo bien definidas. No es que necesariamente siempre va a estar tenemos el área limpia. El área sucia también la tenemos que tener. Pero hay que saber diferenciar dónde, digamos, qué utilidad tiene el área sucia y qué utilidad tiene el área limpia. Porque recordémonos que, como dijimos antes, que si nosotros contamos o tenemos un ambiente el cual es limpio, disminuye mucho el riesgo de infecciones, tanto de virus como de bacterias, digamos, de toda clase de microorganismos. Para la área limpia, tenemos que entender que es el lugar donde tiene que estar retirada la zona de depósitos de desechos patológicos, de humedad, y garantizar las condiciones óptimas para una práctica segura. O sea, en el área limpia deben almacenarse materiales o material estéril. No puede haber material que no sea estéril. O el material estéril no puede estar en el área sucia, sino ya ahí, justamente como dice en el Power, en la diapo, hablamos de que es un lugar utilizado para el lavado justamente de material que ya está contaminado, porque deja de ser un material estéril y deja de estar en una zona segura. Por ejemplo, hablamos de contenedores de desechos biológicos, contenedores de ropa sucias, ¿sí? Que deben estar retirados del área anterior, o sea, deben estar retirados del área limpia y depositados en el área sucia. Hasta ahí venimos bien. ¿Hay algo que no se entendió, que quieran que repita por las dudas? Yo mientras voy avanzando, cualquier cosita me escriben. Bien. Creo que venimos bien. Bien, ahí se entiende, muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la técnica del lavado de manos, ahí está, muy bien. Cuando nosotros hablamos de la técnica del lavado de manos, tienen que entender que tienen justamente una funcionalidad, ¿sí? Que es una técnica propuesta, o sea, implementada a través por la OMS, que justamente lo que apunta es a las IRAs, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de IRAs, es cada inicial tiene un significado. Por eso ahí pusimos infección relacionada a la atención sanitaria. Con el fin de disminuir estas infecciones relacionadas a la atención sanitaria, se aplica lo que es el lavado de manos, ¿sí? Y cuando hablamos del lavado de manos, tenemos que entender que afecta al sujeto durante la asistencia hospitalaria o en el centro, o en el centro de sanatorios, ¿sí? O sea, no se estaba incuando previamente. Es una patología, un microorganismo que yo me lo puedo llegar a contraer, una infección previamente hecha, que me lo puedo llegar a contraer en el ámbito hospitalario o en el ámbito de lo que sería centro sanitario, ¿sí? Y existen dos modos de infecciones que son por microorganismos, que son endógeno y exógeno. Cuando hablamos de endógeno hacemos referencia a que de la piel o de la mucosa hacia el individuo, y cuando hablamos de exógeno es de otros sujetos
hacia lo que es Listo. el personal de salud. Sí, Sabri, ¿Puedes repetir otra vez que no te entendí? en esta parte de lavado de manos necesitas que vuelva más para atrás. No, esta parte. Ok, no hay problema. Decíamos que el lavado de manos surge a raíz de lo que la OMS denomina como IRAS, que justamente es infección relacionada a la atención sanitaria. ¿Sí? Para detener o mermar ese avance de las infecciones en relación a la atención sanitaria, se crea lo que es el lavado de manos. ¿Sí? Ahí afecta, digamos, al sujeto durante la asistencia, es decir, durante la estadía hasta la estadía hospitalaria o el centro sanatorio. Pero que previamente no venía ese sujeto con ese microorganismo, sino que lo contrae ahí, en el ámbito hospitalario. Entonces decimos después que los microorganismos se pueden transmitir de dos maneras, que son endógenos y exógenos. Cuando hablamos a lo que es endógeno, decimos que es por medio de la piel o mucosa del individuo. Y cuando decimos que es justamente exógeno, decimos que es de otros sujetos de personal de salud. ¿Sí? Y acá hace referencia a que el primer vehículo son las manos. O sea, el vehículo por donde una persona que está dentro del ámbito hospitalario puede contraer un microorganismo o puede transmitir un microorganismo son las manos. Por eso la importancia del lavado de manos. Y por eso también decimos que es algo endógeno o exógeno, porque uno se lo puede contraer al microorganismo para uno, o uno puede transmitir ese microorganismo, puede ser transportador del microorganismo, para actuar como un vehículo para el microorganismo y que se transmita en otra persona. ¿Se entendió, Sabri? Bien, ahora seguimos un poquito más. Hablamos de que la higiene de las manos constituye en gran medida el núcleo de las precauciones estándar, ¿sí? Esperen que acá me voy a dejar. Ahí está. La higiene de las manos constituye en gran medida el núcleo de las precauciones estándar. Es indiscutiblemente la medida más eficaz para el control de las infecciones. Es decir, la más efectiva, indiscutiblemente va a ser el lavado de manos, ¿sí? Y en gran medida en el núcleo de precauciones estándares. O sea, si vamos a decir que las infecciones se van a detener gran parte en un correcto lavado de manos, ahí hablamos de precauciones estándares. ¿Cómo se realiza esta higiene de manos? Puede realizarse frotando las manos con un preparado de base alcohólica, como es el PDA, o lavándose las manos con agua y con jabón, usando la técnica y el producto adecuado. ¿Sí? Eso también es importante, porque si yo uso el producto adecuado, yo puedo pensar que me estoy lavando correctamente las manos y sin embargo el producto no va a ser eficaz. Y después algo que van a ver más adelante también en la unidad 2 es los niveles de eficacia que tiene cada esterilizante y cada aséptico. Ahora, después cuando hablamos un poquito y decimos justamente las ventajas eh, de las ventajas que presenta justamente un fraccionamiento con PBA, es decir, de base alcohólica, son las siguientes. Hablamos de que o sea, la eliminación de la mayoría de los gérmenes, incluyendo virus, la va a dar gracias a las preparaciones alcohólicas. El escaso tiempo que se precisa para realizar un correcto lavado de manos con PDA también es importante. La disponibilidad, es decir, es justamente un producto que se encuentra disponible en gran parte de todos los niveles de nuestro sistema de salud. La buena tolerancia en la piel, es decir, la mayoría de los trabajadores de la salud ya tenemos incorporado cierta tolerancia por este producto y también el cuerpo mismo va generando tolerancia. Y el hecho de que no se utilice ninguna infraestructura particular, o sea, yo no necesito de gran cosa o de gran infraestructura para poder preparar un preparado de base alcohólica y utilizarlo en cuestiones de, como dijimos antes, 20 a 30 segundos. Ahora existen momentos, chicos, ¿sí? Existen momentos que se tienen que hacer el lavado de manos. Yo no puedo hacer el lavado de manos en cualquier momento, ¿sí? Hay 5 momentos que yo lo tengo que hacer.
El primero es antes de tocar al paciente. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Antes de tocar al paciente se hace el lavado de manos. Después también, antes de realizar, digamos, alguna tarea, me tengo que hacer el lavado de manos. Después del riesgo de exposición, me tengo que hacer el lavado de manos. Después de tocar al paciente, yo me tengo que volver a hacer el lavado de manos. Y después de estar en contacto con el entorno del paciente, también me tengo que hacer el lavado de manos. Yo sé que parece súper tedioso, que pues, si fácil me tengo que lavar las manos, pero realmente son los 5 momentos en que se tienen que lavar la mano un trabajador de la salud. ¿Para qué? Para que esté lo menos arriesgado de exponerse a contraer algún virus o a transportar ese vehículo de algún microorganismo. ¿Sí? Vamos a avanzar con el lavado de manos. Acá explica brevemente cómo es la técnica del lavado de manos. Cuando las manos estén visiblemente sucias, yo debo aplicar el lavado de manos, en este caso con jabón. La duración ya no va a ser más de 20 a 30 segundos, sino que acá ya cambia. Hablamos de lo que es 40 a 60 segundos. También cuando trabajamos con productos preparados de PVA o de bases alcohólicas, comparados al lavado de manos con jabón, decimos que es uno el lavado de manos seco, y en este caso el del jabón que estamos presentando ahora es el lavado de manos húmedo. Tiene ciertos procedimientos. Yo, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es abrir la canilla, colocarme el jabón, y automáticamente tengo que colocar palma con palma y empezar a rotar. Después tengo que entrelazar los dedos, ¿sí? Una vez que yo entrelazo los dedos, los froto. Cambio de posición, con una mano con la otra, yuxtapuesta. Luego tengo que seguir, a ver si se ve bien. Tengo que poner justamente los nudillos de mi mano con una, acá, la punta de los dedos con una. Después tengo que utilizar los pulgares, tengo que ir con un dedo, con otro dedo. Me tengo que limpiar las cutículas con la yema de los dedos, volver a limpiarme la cutícula con la yema de los dedos, ¿sí? Y por último, tengo que volver a enjuagar. Tengo que tener en cuenta una cosa. Una vez que yo me termino de hacer todo este procedimiento, ustedes, pensando en el lógico común, ¿no? ¿Cerrarían la llave así de una, digamos, o utilizarían algún accesorio? Digan ustedes. Bien, yo con la misma toalla que me seco la toalla o papel que me seco las manos, es con lo mismo que voy a ir y voy a cerrar la grifería y le voy a echar una bolsita correspondiente. ¿Sí? Y ahí ya mis manos están seguras. Muy bien, Dani. Ahí se, con la misma mano cierro el grifo. Muy bien, Dani. Vamos a avanzar un poquito más. Acá está la diferencia entre un lavado de mano húmedo y un lavado de mano seco. Decimos que antes y después de estar en contacto con el sujeto de atención me debo realizar el lavado de manos. Tengo un menor tiempo, ya no es más 40 60 segundos, sino que tiene que ser de 20 a 30 segundos. ¿Sí? Tiene que ser un procedimiento rápido y efectivo. Directamente lo que hago es colocarme gel en las manos, vuelvo a todo el procedimiento, fíjense en la figura que está aquí, en la zona de la figura 2, ¿sí? La 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, con la diferencia que yo no tengo que desechar ningún papel, no tengo que cerrar el grifo, por eso es más rápido, pero siempre es la técnica. Mi recomendación es la siguiente. Ustedes siempre que estén, digamos, que tengan tiempo de sobra, lo van preparando. ¿Sí? Esto es por ahí una técnica que ustedes dicen, mira, pero es sencillo, pero en el momento con los nervios, final de año, con la ensamblada, se pueden equivocar en un paso, como ha pasado, que hubo personas que se equivocaron, y por ahí es una, voy a decir, por un error pago no puedo aprobar la ensamblada. Entonces, como ustedes tienen tiempo, ya después lo van incorporando, lo van siendo parte de ustedes. Fíjense yo que estoy hablando con ustedes, y ya automáticamente, ya está. ¿Sí? Ya tengo mis manos seguras, en el caso de que me estuviese lavando las manos. Después hablamos de la utilización de lo que decimos antisépticos de desinfectantes.
a priori no decimos que sean lo mismo, ¿sí? Diferencias. Tienen diferencias y tienen distintos niveles de eficacia. Para entender los antisépticos, se conceptualizan de la siguiente manera, ¿sí? Se usan en superficies inanimadas. Perdón, se usan en superficies animadas, ¿sí? En todo lo que es el tejido vivo, en todo lo que es, digamos, a utilizarlo con seres vivos, tejidos vivos, todo propiamente dicho, ahí yo voy a utilizar antisépticos, ¿sí? Es un agente químico para remover o inactivar el crecimiento del microorganismo. En cambio, cuando yo voy a lo que son los desinfectantes, tengo que entender para qué se utiliza, ¿sí? Se utiliza en superficies que no son inanimadas. Yo, por ejemplo, con un desinfectante puedo limpiar el escritorio, digamos, no, colocan las cosas del sujeto de atención, algunas pertenencias, ¿sí? Puedo utilizar para lavar todo lo que es las prendas de cama, ropa del propio paciente. Y cuando ya, por ejemplo, tengo que poner segura de mis manos, yo voy a utilizar antisépticos. Porque ya me voy a tocar a la piel, al tejido vivo, ¿sí? Tiene diferentes nombres, características principales, justamente. Alcohol y alcohol en gel actúan en su mayoría en forma, digamos, contra lo que son las bacterias patógenas. El alcohol y el alcohol en gel va dirigida a actuar y a disminuir, reducir la cantidad de bacterias patógenas que yo pueda contener o tener justamente en mi tejido vivo. Después también hablamos del glucanato me acerqué un poquito del meticato, hablamos un poco de lo que es el glucanato de clorexidina, ¿sí? Es un bactericida tópico, actúa contra las bacterias de gram negativa y de gram positiva. Eso también está bueno porque no siempre, digamos, se encuentra un antiséptico que actúe hacia las gram negativas y gram positivas. Hay veces que solamente se actúa hacia la negativa y hay veces que yo actúo y puedo actuar hacia las positivas, ¿sí? Hablamos justamente de lo que son virus, hongos, protozoos y levaduras. Tiene un amplio nivel, digamos, todo lo que abarca. Y cuando decimos agua oxigenada, chicos, grábenselo en la mente, no hablamos más, no decimos más agua oxigenada. Cuando ustedes tienen que decir agua oxigenada, ustedes dicen peróxido de hidrógeno, ¿sí? Es importante empezar a hablar con el lenguaje técnico de un profesional. Ustedes ya se están formando como profesionales. Entonces, no decimos más agua oxigenada, justamente lo que decimos es lo que está remarcado acá y muestro con la flechita, es lo que nosotros decimos peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y tiene la acción justamente de ser un germicida. Sencillo. Cuando hablamos de los desinfectantes, sí, es decir, los que yo utilizo para materias inanimadas, tenemos que entender que existen diferentes tipos de desinfectantes. Hay desinfectantes que tienen un nivel de eficacia bajo, un nivel de eficacia media o un nivel de eficacia alto. Por ejemplo, decimos que la cloramina T y los detergentes catiolíticos o enzimáticos y el alcohol tienen un nivel de eficacia bajo. No van a reducir en gran parte todo lo que decimos que es el número de bacterias, ¿sí? O de microorganismos propiamente dicho. Ahora, cuando decimos un nivel medio, ahí empezamos a hablar de lo que son los hipocloritos de sodio y lo que es el alcohol, ¿sí? Y cuando hablamos de un nivel alto de desinfectantes, son tres básicos que tenemos que tener, aunque salgan que ustedes se acuerdan de este que es más fácil, el formaldehído, basta chicos, ¿sí? Pero después tenemos el glutaraldehído y tenemos el ortofaldehído, ¿sí? Entonces acordémonos la diferencia entre lo que es antiséptico y desinfectante. El antiséptico se va a utilizar hacia los tejidos vivos y el desinfectante va hacia lo que es más bien las superficies inanimadas. Y acordémonos que no se dice más agua oxigenada, se dice peróxido de hidrógeno, no se dice más pervinó, se dice yodopovidona, y después entender que hay diferentes niveles de eficacia de lo que son los desinfectantes. Yo creo que voy bien, sí. Ahora cuando hablamos de estos residuos, una vez que como profesional realizamos todo el procedimiento, todo, hay materiales descartables, ¿sí?
hay materiales que se clasifican justamente como comunes, químicos, radioactivos y biopatógenos. Acá voy a hacer un poquito de lado, me voy a acercar con el poquito del celu, que ya estoy muy chicato. Pero bueno, cuando hablamos de comunes, decimos que no representa un riesgo adicional para la salud humana, ni siquiera para el ambiente, que por eso también no requieren un manejo especial. Ahora vamos a ver en qué tipo de color de bolsa lo colocamos. Cuando hablamos de residuos químicos propiamente dicho, son sustancias químicas residuales o elementos contaminados. Son características de peligrosidad, o sea, ya puede representar un riesgo. ¿Para qué? Para el ambiente, en caso de que sean ecotóxicas, para la salud, cuando hablamos de toxinas, de irritantes, o sea, de alergénicas, y si decimos que son asfixiantes, también pueden ser para la salud, o también puede ser un riesgo físico-químico, ¿sí? En casos de que sean corrosivos, inflamables, ahí hacemos referencia a que representan un peligro. Cuando yo ahora digo que son radioactivos, o sea, la diferencia entre lo que es químicos y radioactivos, ahí yo tengo que tener aplicado otra cosa. O sea, acordémonos que los químicos son sustancias químicas residuales que representan cierto grado de peligrosidad. Cuando hacemos referencia a lo radioactivo, hablamos de que todo material radioactivo, combinado o no necesariamente tiene que ser 100% radioactivo, con el material justamente que no es radioactivo, que se haya usado en procesos productivos, ¿sí? Hace referencia a procesos productivos, o sea, que sean utilizados en algún momento para algún tratamiento, para alguna ejecución dentro de mi plan de enfermería. Bueno, así sea que sea 100% radioactivo o es parcialmente radioactivo, también deben ser desechados. Y después tenemos los biopatógenos, que justamente hace referencia a aquellos que tienen actividad biológica, que pueden ocasionar enfermedad o contaminar al ambiente, ¿sí? Hablamos de los tipos de colores, y volvemos un poco de vuelta a lo que era nuestro power anterior. Tenemos que tener en cuenta que los comunes se clasifican en bolsas negras, los químicos y radioactivos se clasifican en bolsas amarillas, y los biopatógenos, que también pueden estar en contacto con fluidos corporales o sangre, ahí se descartan en bolsas negras. No las agujas, porque vamos a ver también un poco más adelante. Y esta vez más un detalle de color para ustedes, pero bueno, está bueno que lo sepan, que no todas las bolsas van a tener el mismo tamaño y el mismo espesor. Sí, hay bolsas chicas que, por ejemplo, tienen un espesor de mayor, o sea, de 60 micrones, medianas van a ser de 80 micrones y grandes van a ser de 100 micrones. Y tienen las medidas, también las dimensiones de la bolsa chica, que es 40 por 60 centímetros, las medianas de 60 por 90 centímetros, y las grandes son de 90 por 120 centímetros. Eso es todo detalle de color. Lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a las bolsas es lo que está remarcado dentro del cuadro violeta, que tienen que ser justamente impermeables. Líquido, todo residuo que entre dentro de estas bolsas, así sea amarilla, roja o negra, no puede perderse hacia el medio exterior. Tiene que contenerse, estar ahí adentro de la bolsa. Sin costuras que posibiliten la pérdida, o sea, el acto de que si se me rompió la bolsa puede ser una costura rápida como para simular, digamos, no es justamente bioseguro. Y hay que llenar la bolsa 3/4 partes y no debe excederse más de los 25 kilogramos. Pero con que ustedes sepan que las bolsas no se deben llenar más de 3/4 partes es importante. ¿Por qué? Porque puedo generar un sobrellenado de la capacidad de las bolsas y se pueden estirar, se pueden romper, ¿sí? Me puedo lastimar yo también si estoy en contacto con una bolsa roja, negra. Bien, puede representar un peligro. Hay que cerrar con todo o con presitos plásticos, y todas las bolsas, menos las negras, tienen que ser rotuladas, es decir, tienen que estar etiquetadas, ¿sí? Con su colocación, digamos, en el recipiente de contención primaria,
o en el servicio, digamos, que tienen que hacerlo, o cada área. Pero son las bolsas amarillas y las rojas. Viste que yo antes les dije a ustedes que las agujas y todos los cortopunzantes no se desechaban directamente en la bolsa roja, sino que hacía referencia a que tenían que desecharse en otro lugar. Después, posteriormente, sí lo llevo a la bolsa roja, pero lo hago una vez que utilizo correctamente el descartador. ¿Sí? Se deben ubicar, justamente, preferentemente en un lugar de generación y al alcance del personal que producen los residuos de cortopunzante, debidamente rotulados con las correspondientes tapas de sellado, y se debe llenar también 2/3 de lo que son los descartadores y luego retirarlo de funcionamiento. Por ende, es importante que yo cada vez que tenga que utilizar el descartador tenga al alcance. ¿Sí? Yo voy a la cama de un paciente y yo no puedo volver con la aguja hasta la office a buscar el descartador y desecharlo. Yo tengo que ya previamente planificarlo y llevarlo al descartador y dejarlo en una zona que esté al alcance de que esté posterior a hacer la práctica. Todo residuo que debe ingresar al descartador tiene que ser todos elementos cortopunzantes. Y el descartador tiene que estar sellado, cerrado correctamente, porque tiene un sello hermético y debe cerrar, debe contener 2/3 de las partes. No se puede obtener más. Ahí corre el riesgo que mi descartador se rompa y genere alguna rotura, digamos, en las bolsas o en los procedimientos de bioseguridad. El rótulo, la etiqueta que debe contar con la siguiente información, ¿sí? Previo a la colocación de su uso. O sea, yo no es que voy a utilizar el descartador, descarto y después hago el rótulo. Yo el rótulo ya lo tengo que hacer pensado y ejecutado en el office, en la oficina, en la enfermería o en el área que me toque estar previo a ir a hacer ese procedimiento. Debe contener las siguientes 3 cosas. Primero, el nombre de área o servicio generador, es decir, quién lo utilizó, qué área, qué servicio, la fecha y el turno de ese servicio que lo utilizó, y otros requisitos de la legislación local que hubiera. Es decir, también del tipo de lugar donde yo estoy trabajando, si me pide que yo coloque algo más, lo coloco. ¿Sí? Acá vamos a algunos ejemplos de lo que es bolsa roja, amarilla, negra y descartador. Por ejemplo, en lo que es la bolsa roja, yo coloco lo que son gasas con sangre, colector de orina, todos los residuos de la sala de aislamiento, yo lo coloco ahí, el pañal con sangre también, ¿sí? Catéter siliconado intravenoso, lo coloco ahí, el descartador lleno también lo coloco ahí, guantes con secreciones de heridas, lo coloco ahí, guantes con sangre van, barbijos que o sea, son originales de una sala de aislamiento van ahí, entre otros, en las bolsas amarillas, por ejemplo, lo que voy a poner son envases de vacunas vencidas, a virus muertos, ¿sí? O toxoides, medicamentos vencidos, puedo poner pilas, botón y baterías, formol, ¿sí? Drogas quimioterapéuticas, fijadores de placa de rayos X. También, por ejemplo, yendo a la bolsa negra, ya ahí puedo poner pañales sin sangre, el papel envoltorio de las jeringas, saquitos de matecocidio usados, yerba usada, puedo poner alimentos sobrantes, toallas de papel usadas para secar las manos, una superficie fácil, yeso sin sangre puedo poner. Y en el descartador, como dijimos que era todo lo corto punzante, hago referencia a que puedo poner agujas, ¿sí? Cánulas, puedo poner envases de vacunas vencidas, a virus vivos, ¿sí? Atenuados, puedo poner lo que son bisturís, elementos conectores de las vías, vidrios rotos, puedo ponerlo en lo que es el descargador. ¿Entendimos? ¿Terminamos? Muy bien, chicos. Hemos llegado a finalizar nuestra primera unidad. Si tienen alguna duda, por favor, es momento ahora de que puedan sacársela a esa duda. Sin vergüenza, que acá todos pueden hablar, pueden participar de las clases. Esto tiene que ser más un ida y vuelta. Tenemos que trabajar en equipo, digamos.
Yo también fui estudiante de primero como usted, yo sé que por ahí presentan muchos miedos a esta altura del año, mucha incertidumbre, pero bueno, sepan que vamos a estar todos los jueves acompañándolo para que la mayoría de todos puedan aprobar esta hermosa materia, ya que entendemos la importancia de aprobar, ¿sí? Acá me pregunta Nico, signos vitales, ¿qué entras? Solo esa unidad. Bueno, yo signos vitales lo voy a dar recién en el tercer encuentro. Esperen que ahí voy a desvincular, digamos, mi teléfono. Así ahí ya que está conocen mi fondo de pantalla. Bien, ahí dejo de compartir pantalla. Bien, signos vitales lo vamos a dar en la tercera unidad, ¿sí, Dani? La clase que viene vamos a ver la unidad 2, que son los niveles de esterilización, los modos en que se pueden llegar a transmitir una enfermedad, los colores de sala para identificar la sala, eso vamos a ver toda la semana que viene. Ya en la unidad 2, 3, perdón, que sería la otra semana, que no, en la otra, vamos a ver unidad 3, vamos a tocar todos los signos vitales, y ahí yo necesito que ustedes se saquen bien todas las dudas, porque también después es importante saber ciertas características de los signos vitales. Hasta ahora me vienen bien. Bueno, chicos, les deseo mucho éxito. Ahí está. Vale, les deseo mucho éxito. Cualquier cosita nos buscan. Si no ven por la facu también, nos buscan. Somos un impulso, como decimos siempre, estamos para ayudarlos lo más que podamos y vamos a estar siempre. Así que muchas gracias. Nos vemos. Mm.